Desde que nacemos, la estructura de la autoridad nos rodea. En la escuela, el maestro nos dice qué es correcto y qué no. En la ciencia, confiamos en expertos para que nos expliquen la naturaleza de la realidad. En la religión, buscamos sacerdotes o figuras iluminadas que nos guíen. La sociedad misma nos moldea bajo la idea de que siempre hay alguien que sabe más, que tiene las respuestas, que puede mostrarnos el camino. Hemos aceptado esta dinámica sin cuestionarla, porque en el mundo material parece funcionar. Aprendemos de quienes han explorado antes que nosotros. Pero cuando se trata de lo espiritual, cuando intentamos comprender lo que está más allá del conocimiento acumulado, sigue siendo válida esta relación de maestro y discípulo. ¿Puede alguien enseñarnos lo desconocido o solo podemos experimentar lo que ya conocemos? Si alguien nos dice que ha alcanzado la verdad y que debemos seguirlo, ¿cómo podemos saber si realmente es así? No estamos, en ese caso, aceptando una idea sin investigarla por nosotros mismos. Si alguien nos entrega un mapa y nos dice que nos llevará a la verdad, ¿cómo sabemos que el mapa es real? ¿No es ese mapa una representación creada por otra mente, basada en su experiencia, sus ideas, sus condicionamientos? Si seguimos ese mapa, ¿realmente estamos descubriendo algo por nosotros mismos o solo estamos recorriendo un camino trazado por otro? Es natural buscar orientación, especialmente en un mundo donde hay tanta confusión. Pero, ¿estamos buscando comprensión o simplemente seguridad? La mente teme la incertidumbre y busca respuestas definitivas, pero ¿es posible que esa búsqueda sea en sí misma un obstáculo? ¿Puede la verdad ser transmitida como una técnica, como un método que otro nos entrega, o es algo que solo puede descubrirse directamente? No se trata de rechazar todo lo que otros han dicho, ni de negar la posibilidad de aprender de otros. Lo que importa es preguntarnos si seguimos a un maestro porque realmente hemos comprendido, o porque nos da seguridad pensar que alguien más tiene la respuesta. Si seguimos a otro, si aceptamos sus palabras sin cuestionarlas, ¿estamos viendo la verdad por nosotros mismos o solo adoptamos una creencia más? Cuando repetimos lo que otro dice, ¿estamos realmente aprendiendo o solo estamos condicionando nuestra mente a un modelo preexistente? Nos han enseñado que sin guía estamos perdidos, pero ¿y si la verdadera claridad solo puede surgir cuando no seguimos a nadie? Si no dependemos de un maestro, ¿qué sucede realmente? Nos enfrentamos a la incertidumbre o a la posibilidad de ver con ojos completamente nuevos. Este es el punto de partida para nuestra exploración, no para llegar a una conclusión definitiva, sino para observar juntos si es posible ver con claridad sin la necesidad de intermediarios. Desde el momento en que nacemos, la autoridad moldea nuestra percepción del mundo. En la infancia, confiamos en nuestros padres para que nos enseñen a caminar, hablar y distinguir lo que es peligroso de lo que es seguro. En la escuela, el maestro nos dice qué es correcto y qué no. Más tarde, en la sociedad, dependemos de leyes, sistemas y líderes que nos indican cómo vivir. En la ciencia, confiamos en los expertos que han estudiado durante años para comprender la realidad. Todo esto parece necesario porque aprendemos de la acumulación de conocimientos que otros han dejado antes que nosotros. Pero cuando nos enfrentamos a lo desconocido, a lo que no puede medirse ni enseñarse como una fórmula, ¿sigue siendo válida esta relación de maestro y discípulo? Si alguien nos dice que ha alcanzado la verdad, ¿podemos verificarlo? ¿O simplemente lo aceptamos porque nos reconforta pensar que hay alguien que ya ha encontrado lo que nosotros buscamos? Desde tiempos antiguos, la humanidad ha seguido figuras de autoridad espiritual, sacerdotes, chamanes, profetas, avatares, gurús. Se les ha otorgado el papel de guías, de intérpretes de lo sagrado, de aquellos que han visto lo que nosotros no podemos ver. Pero no solo seguimos personas, también seguimos palabras. Durante siglos,
los libros considerados sagrados han sido tratados como la última autoridad sobre la verdad. Escrituras antiguas, textos de iluminación, manuales que prometen revelar el sentido de la vida. ¿Pero puede la verdad ser capturada en palabras? ¿Puede lo eterno ser encerrado en páginas escritas hace cientos o miles de años? Si lo desconocido es algo vivo, en constante movimiento, puede ser transmitido como un dogma, como una estructura fija que deba ser seguida al pie de la letra. Si tomamos un libro y lo aceptamos sin cuestionarlo, si memorizamos sus enseñanzas y las repetimos, ¿estamos realmente descubriendo algo o solo estamos dándole continuidad a una idea ajena? En la ciencia o la tecnología, el conocimiento se acumula y se transmite de unos a otros. Un físico no necesita descubrir por sí mismo cada ecuación, puede aprender de los que vinieron antes, pero ¿puede aplicarse este mismo modelo a la espiritualidad? ¿Es la verdad algo que se aprende como se aprende una técnica, o es algo que debe descubrirse directamente, sin intermediarios? Si seguimos el camino de otro, si aceptamos su enseñanza como un mapa hacia la verdad, ¿realmente estamos descubriendo algo nuevo? ¿O solo estamos repitiendo sus palabras, ajustándonos a su visión, imitando su experiencia sin saber si es real? Si alguien nos entrega un vaso con agua y nos dice que es el océano, ¿lo aceptamos sin más? ¿O nos atrevemos a ir más allá, a ver el océano con nuestros propios ojos? Un problema fundamental con la autoridad en lo espiritual es que no podemos estar en la mente del maestro. No podemos saber si lo que dice es verdadero o si simplemente está atrapado en sus propias ilusiones. Solo podemos imitar, y la imitación nos lleva a la comparación. Nos medimos contra su ejemplo, buscamos alcanzar su estado, intentamos adaptar nuestra experiencia a la suya, y en este esfuerzo surge la frustración, la sensación de insuficiencia, la lucha por ser algo que no somos. Pero, ¿acaso la verdad es algo que pueda alcanzarse mediante la imitación? Si la verdad es algo vivo, en constante movimiento, puede encerrarse en una doctrina, en un método, en un camino fijo. Si seguimos a otro, si nos aferramos a sus palabras, ¿no estamos limitando nuestra capacidad de ver por nosotros mismos? Es natural aprender de otros. Sin el conocimiento transmitido, no podríamos avanzar en muchas áreas de la vida, pero aprender es una cosa y depender es otra. Si seguimos a un maestro porque realmente comprendemos lo que dice, si su enseñanza nos sirve como una herramienta para explorar nuestra propia percepción, entonces ese aprendizaje tiene un valor. Pero si seguimos solo por fe, por miedo, por el deseo de seguridad, entonces estamos creando una nueva prisión para la mente. Nos han enseñado que sin guía estamos perdidos, pero ¿y si la verdadera claridad solo puede surgir cuando no seguimos a nadie? Si no dependemos de un maestro, ¿qué sucede realmente? Nos enfrentamos a la incertidumbre o a la posibilidad de ver con ojos completamente nuevos. Si seguimos a otro, si repetimos sus palabras y adoptamos sus métodos, ¿estamos realmente aprendiendo? ¿O simplemente estamos acondicionando nuestra mente a un modelo preexistente, moldeándonos según la visión de otro en lugar de descubrir la realidad por nosotros mismos? A lo largo de la historia, la humanidad ha convertido a ciertas figuras en símbolos de perfección inalcanzable. En todas las culturas han existido profetas, avatares, santos y guías espirituales a los que se les ha otorgado un estatus casi divino. Sus palabras se han convertido en doctrinas, sus acciones en ejemplos a seguir, y sus vidas han sido transformadas en modelos de lo que se considera un ser humano despierto o iluminado. Pero cuando miramos este fenómeno con detenimiento, surge una pregunta inevitable. ¿Esos maestros son realmente lo que creemos o son una proyección de nuestros propios anhelos?
¿Qué ocurre en la mente cuando vemos a alguien como un maestro? En el momento en que lo colocamos en un pedestal, lo separamos de nosotros, lo convertimos en algo diferente, superior, inalcanzable. Pero, ¿estamos viendo a la persona tal como es, o estamos proyectando en ella lo que queremos encontrar? El ser humano busca certeza. En medio del caos, de la confusión, de la incertidumbre de la vida, la idea de un maestro perfecto nos da seguridad. Nos permite pensar que hay alguien que ya ha recorrido el camino y que si lo seguimos, llegaremos al mismo destino. Pero, ¿es esto verdad o es solo una ilusión creada por el miedo a caminar solos? Cuando idealizamos a alguien, dejamos de verlo como realmente es. Proyectamos en él nuestras esperanzas, nuestras carencias, nuestras aspiraciones, y al hacerlo, creamos una imagen que no es real, sino un reflejo de nuestras propias inseguridades. Queremos creer que hay alguien que tiene todas las respuestas porque, en el fondo, tememos no encontrar ninguna por nosotros mismos. Pero si observamos sin idealización, ¿qué encontramos realmente? Vemos que todos los maestros espirituales han sido seres humanos, con sus propias vidas, sus propias experiencias, sus propios condicionamientos. Sus palabras pueden señalar algo, pero ¿no es diferente señalar algo a experimentarlo directamente? Y aquí hay algo aún más profundo. En este proceso de idealización, dejamos de mirarnos a nosotros mismos. Nos lanzamos a seguir a un maestro casi en automático, sin examinar nuestras propias motivaciones. No nos preguntamos si seguimos por claridad o porque, en el fondo, buscamos una identidad, un propósito que nos haga sentir valiosos. Al tratar de ser como otro, estamos imitando, y en la imitación hay un abandono silencioso de lo que somos. Ya no observamos nuestra propia mente, sino que tratamos de encajar en un ideal. Pero si seguimos un molde ajeno, ¿cómo podemos descubrir algo nuevo? Si buscamos respuestas fuera de nosotros, ¿no nos estamos alejando aún más de la posibilidad de comprender directamente? Si tomamos a alguien como guía absoluto, dejamos de cuestionar, dejamos de investigar por nuestra cuenta. Si alguien dice que ha alcanzado la verdad, ¿cómo podemos verificarlo? Solo podemos creerle, y la creencia no es lo mismo que la comprensión. Creer en la iluminación de otro no nos acerca a ninguna transformación, solo nos da una sensación de consuelo. Pero la verdad, si es real, ¿puede encontrarse a través de la creencia? El peligro de la idealización es que nos ciega a la realidad. Creemos que alguien está por encima de nosotros y, al hacerlo, nos colocamos en una posición de inferioridad. Nos comparamos, nos medimos, tratamos de alcanzar un estado que imaginamos que el maestro ya posee. Y así surge la lucha, el esfuerzo por ser algo distinto a lo que somos, en lugar de observar directamente nuestra propia mente, nuestra propia vida, sin modelos ni ejemplos. Si el maestro es solo un símbolo de nuestras proyecciones, ¿qué sucede cuando desaparecen esas proyecciones? Si dejamos de buscar una imagen de perfección, si dejamos de aferrarnos a la idea de que alguien más tiene las respuestas, ¿qué queda? Queda la posibilidad de ver por nosotros mismos, de descubrir sin intermediarios, de enfrentar lo desconocido sin la necesidad de que otro nos diga qué es o cómo llegar a él. Pero esto es algo que nadie puede decirnos. Solo podemos verlo si dejamos de idealizar y comenzamos a observar con claridad. A lo largo de la historia, la humanidad ha convertido a ciertas figuras en símbolos de perfección inalcanzable, pero la imagen del maestro no solo se idealiza, también se convierte en un refugio, en una fuente de seguridad psicológica. Creemos que, al seguir sus pasos, evitamos perdernos, pero ¿alguna vez nos detenemos a cuestionar si esta dependencia nos acerca a la verdad o simplemente nos mantiene dentro de un círculo de ilusión? El ego, el sentido de un yo separado, busca permanencia. Sabe que todo cambia,
que la vida es incierta y por eso se aferra a ideas, creencias y figuras de autoridad que le den una sensación de continuidad. Encontrar una enseñanza que parece absoluta, un maestro que parece saberlo todo o un camino que promete certeza, se convierte en una forma de aferrarse a algo que da la sensación de estabilidad. Pero, ¿qué estamos protegiendo realmente? ¿El deseo de comprender o la necesidad de sentirnos seguros dentro de una estructura mental familiar? Cuando seguimos un camino espiritual con la esperanza de alcanzar un estado permanente de iluminación, paz o felicidad, no estamos actuando desde el mismo mecanismo que usamos en la vida cotidiana. En el mundo material, buscamos estabilidad en relaciones, trabajos, posesiones. En lo espiritual buscamos estabilidad en creencias, maestros y doctrinas. Pero, ¿existe tal cosa como una seguridad espiritual o es solo otra construcción del pensamiento? Lo más irónico es que cuanto más buscamos la permanencia en la espiritualidad, más nos volvemos prisioneros de lo que buscamos. Creamos una identidad basada en nuestra práctica, en nuestra devoción, en nuestra adhesión a un sistema. Nos identificamos como discípulos, seguidores, iniciados. Pero si la verdad es algo vivo, ¿cómo puede ser atrapada en una identidad fija? Nos sentimos avanzando porque hemos memorizado enseñanzas, porque acumulamos iniciaciones o porque seguimos un linaje. Pero, ¿es el despertar algo que se obtiene por acumulación o es lo que surge cuando dejamos de aferrarnos a todo esto? Lo desconocido nos atrae, pero también nos asusta. Aferrarse a un sistema da una sensación de dirección, pero si toda la vida hemos dependido de estructuras, es natural que el primer impulso sea resistirse a soltar. ¿Qué ocurre cuando realmente soltamos? Aquí es donde surge la trampa más sutil de todas, la ilusión de progreso espiritual. Sentimos que avanzamos porque acumulamos conocimientos, porque seguimos rituales, porque nos rodeamos de personas que refuerzan nuestras creencias. Pero, ¿qué significa realmente avanzar espiritualmente? ¿Es acumular más información o soltar todas las seguridades creadas por la mente? El problema con la dependencia espiritual es que nunca nos permite ver directamente. Siempre miramos a través del filtro de una enseñanza, de un método, de las palabras de otro. Nunca nos permitimos la posibilidad de descubrir sin intermediarios. Nos volvemos como alguien que, en lugar de mirar el cielo, solo observa un mapa estelar creyendo que es lo mismo. No se trata de rechazar toda enseñanza, sino de preguntarnos si dependemos de ella para sentirnos seguros. Podemos escuchar, aprender y explorar sin convertirnos en prisioneros de lo que creemos saber. Si vemos esto con claridad, surge una pregunta inevitable. Si soltar la dependencia nos deja sin mapas, sin guías, sin un camino trazado, ¿qué queda? Queda la posibilidad de descubrir sin el peso del pasado, sin la carga de la autoridad, sin el miedo a equivocarnos. Queda la inmensidad de lo desconocido, pero solo si estamos dispuestos a soltar todo lo que nos da seguridad. ¿Es posible enfrentar esto sin resistencia? ¿O seguiremos buscando algo a lo que aferrarnos? Cuando una persona ha vivido en el caos, ya sea adicción, violencia, sufrimiento o desesperación, y encuentra una nueva creencia, siente que su vida ha cambiado por completo. Puede decir que ha renacido, que ha sido salvada, que ha encontrado su verdadera misión. Pero, ¿ese cambio es realmente profundo o solo es un reajuste de la identidad? El ego, en su deseo de continuidad, se aferra a cualquier estructura que le brinde estabilidad. No soporta el vacío, la incertidumbre, la sensación de no ser nadie. Si antes se identificaba con la destrucción o la confusión, ahora se identifica con la redención y el propósito. Pero en ambos casos, sigue habiendo una identidad que necesita validarse a sí misma. Sin identificación, toda esta estructura se derrumba.
Para que el cambio se mantenga, la persona debe seguir viendo el pasado como una historia que la define y el presente como una misión que la redime. La creencia de haber sido salvado necesita que antes haya habido una identidad de perdido. La sensación de haber trascendido requiere que antes se haya identificado con el sufrimiento. La pertenencia a un grupo necesita que antes haya existido un sentimiento de rechazo o aislamiento. Todo esto se refuerza con emociones intensas. Hay miedo a volver a lo anterior, gratitud por haber encontrado un nuevo camino, euforia al sentirse parte de algo superior. Pero si todo esto es solo una estructura de pensamiento que mantiene al ego en juego, entonces realmente ha ocurrido un cambio. Esto no ocurre solo en contextos religiosos, también se ve en quienes adoptan una nueva filosofía o sistema de creencias y lo convierten en su identidad, el iluminado, el sanador, el ser consciente, el despierto. Pero si el yo sigue operando bajo una etiqueta, ¿realmente ha cambiado algo? ¿O solo ha cambiado el disfraz que usa para sentirse seguro? Cuando alguien adopta una nueva creencia, no solo cambia su pensamiento, sino que asume una nueva identidad. Ya no es alguien perdido, ahora es alguien redimido. Ya no es un pecador, ahora es un elegido. Ya no es un buscador, ahora es alguien con respuestas. Pero si todo esto sigue dependiendo de una idea sobre uno mismo, no es simplemente una nueva prisión psicológica. No importa si la identidad cambia de forma negativa a positiva, mientras exista identificación, la mente sigue atrapada en el mismo ciclo de seguridad y dependencia. Un verdadero cambio no ocurre cuando se sustituye una identidad por otra, sino cuando se comprende que toda identidad es una construcción mental. Cuando la estructura de la identidad comienza a derrumbarse, el primer impulso es aferrarse a otra. El vacío es incómodo. La mente lo percibe como una amenaza. Es por eso que se busca con desesperación algo nuevo a lo que sujetarse. Pero, si resistimos la necesidad de llenarlo, ¿qué encontramos realmente? Podría ser que ese vacío no sea una pérdida, sino el inicio de algo que no puede ser nombrado, clasificado o poseído. Si el despertar es real, ¿puede estar basado en una identidad? O, por el contrario, solo ocurre cuando dejamos de definirnos por cualquier estructura. El ego puede ajustarse, cambiar de creencias, de propósito, de enfoque, pero mientras siga operando bajo el deseo de permanencia, todo sigue siendo parte del mismo movimiento de la mente. Si vemos esto con claridad, surge una pregunta final. Si el cambio profundo no es asumir una nueva identidad, sino soltar toda identificación, ¿puede el ego hacer esto, o solo es posible cuando su movimiento cesa por completo? Desde niños, nos enseñan a pensar en términos de progreso, pasar de un grado escolar a otro, ascender en una empresa, mejorar nuestras habilidades, alcanzar objetivos. Todo en la sociedad está estructurado en niveles, posiciones y jerarquías. En ese mismo modelo, el mundo espiritual ha adoptado la idea de que el crecimiento interior sigue una progresión lineal, como si se tratara de escalar una montaña o desbloquear etapas en un juego. Pero, ¿realmente existe un nivel superior e inferior en la conciencia? ¿Quién establece esos estándares? ¿Quién tiene la autoridad para decir que alguien está más evolucionado que otro? La idea de niveles espirituales crea la ilusión de que hay un punto de llegada, un estado final de iluminación o trascendencia que puede alcanzarse siguiendo ciertos pasos. Se nos dice que existen iniciaciones, grados de conciencia, ascensiones, frecuencias vibratorias más elevadas, pero no estamos simplemente proyectando la estructura de nuestra mente sobre lo desconocido. El deseo de sentir que avanzamos nos da una sensación de control, la creencia de que estamos haciendo algo.
La mente busca seguridad en la idea de progreso, porque le resulta insoportable la posibilidad de que no haya nada que alcanzar. Pero si la verdad es algo vivo, algo que no puede ser atrapado en conceptos, ¿cómo puede medirse en términos de progreso? Cuando decimos que alguien está más adelantado espiritualmente, ¿qué estamos midiendo? ¿Su capacidad de repetir enseñanzas? ¿El tiempo que ha dedicado a una práctica? ¿Su habilidad para mantener la calma o usar un lenguaje refinado? Si observamos con detenimiento, veremos que estas categorías no son más que proyecciones de lo que consideramos valioso dentro de un sistema de creencias. Esta mentalidad convierte lo espiritual en una competencia, donde unos son considerados avanzados y otros principiantes. Pero si la espiritualidad se convierte en una carrera por alcanzar un estatus más alto, ¿no estamos simplemente reforzando el mismo patrón de comparación y ambición que rige la sociedad? El problema de este enfoque es que refuerza la separación entre las personas, crea una jerarquía artificial en la que algunos son vistos como maestros, guías o iluminados, mientras que otros se perciben a sí mismos como aprendices eternos, buscando constantemente la validación de quienes parecen haber llegado más lejos. Pero, si la verdad está fuera del tiempo, si lo esencial no puede ser acumulado, ¿cómo puede alguien estar más cerca o más lejos de ella? Mientras buscamos señales de avance, pasamos por alto lo evidente. Lo que es solo puede verse cuando la mente deja de buscar. Si la verdad no es algo que pueda ser alcanzado con esfuerzo, sino algo que solo puede ser visto en la inmediatez del presente, entonces, ¿qué sentido tiene hablar de niveles? No es posible que la idea misma de progreso espiritual sea solo una ilusión más, una forma de mantener la mente atrapada en la comparación y el deseo de ser algo más. Cuando dejamos de medir nuestro crecimiento en función de una escala imaginaria, surge algo completamente distinto, la comprensión de que no hay nada que alcanzar, porque lo que buscamos nunca ha estado separado de nosotros. Solo la mente que compara y evalúa crea la distancia. Entonces, ¿quién está realmente despierto? ¿El que se cree más elevado o el que ha dejado de medir? Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha sentido un impulso profundo de conectar con algo más grande que su existencia cotidiana. En esa búsqueda de sentido, ha creado templos, rituales y doctrinas que prometen respuestas, estabilidad y propósito. Pero, ¿qué ocurre cuando estas estructuras dejan de ser caminos de descubrimiento y se convierten en muletas psicológicas? Cuando la humanidad perdió su conexión directa con la totalidad de la vida, con la naturaleza, el cielo, los ríos, la inmensidad del universo, emergieron los intérpretes de lo sagrado. Los sacerdotes, los gurús, los líderes espirituales se colocaron entre el individuo y la verdad, estableciendo jerarquías, normas y dogmas que pronto se convirtieron en cadenas. La religión dejó de ser un acto de percepción viva para convertirse en un sistema de creencias al que uno debía someterse, y con ello nació la dependencia. Pero, ¿qué impulsa esta necesidad de seguir a alguien, de buscar guías y maestros? En el fondo, hay un movimiento de miedo y seguridad. El pensamiento, que siempre busca estabilidad, teme lo desconocido, lo que no puede controlar, lo que no tiene forma definida. La mente humana, atrapada en la incertidumbre de la existencia, anhela certezas, y cuando se le presenta un camino trazado, con promesas de salvación, iluminación o paz interior, lo sigue casi automáticamente. Así, la búsqueda de lo sagrado se transforma en una red de dependencias psicológicas, donde el individuo ya no se pregunta por sí mismo, sino que se amolda a un modelo externo. En la actualidad, este fenómeno no ha desaparecido, se ha transformado. La figura del sacerdote tradicional ha sido reemplazada por nuevos líderes espirituales,
gurús de redes sociales, maestros de talleres de conciencia expandida y expertos en manifestación. La industria espiritual moderna ha convertido la búsqueda de la verdad en un mercado de experiencias y técnicas, donde cada práctica parece prometer una ascensión rápida, un despertar instantáneo o un acceso exclusivo a conocimientos ocultos. ¿Pero acaso la verdad puede comprarse? ¿Puede una práctica repetida mecánicamente llevar a lo sagrado o solo refuerza la ilusión de progreso? Tomemos como ejemplo las promesas de ascensión a niveles espirituales superiores. Nos hablan de iniciaciones especiales, de vibraciones más elevadas, de técnicas que nos acercarán a la iluminación. Pero, ¿quién define qué es un nivel espiritual superior? ¿Es la espiritualidad una carrera con etapas fijas, como si se tratara de escalar una montaña? ¿O es solo otra manifestación del pensamiento que siempre busca metas, logros, acumulación? El pensamiento mide, compara, categoriza. En la sociedad, esta estructura tiene sentido. Hay niveles de conocimiento en la ciencia, en la medicina, en cualquier disciplina técnica. Pero, ¿puede lo sagrado ser medido? Si la verdad no está dentro del tiempo, ¿cómo puede alguien estar más cerca o más lejos de ella? Aquí es donde surge una distinción fundamental entre la experiencia real y la proyección mental. La mente, al buscar la iluminación, fabrica imágenes, sensaciones, experiencias que refuerzan su creencia en el avance. Un momento de calma en meditación es interpretado como un estado superior. Una coincidencia significativa es vista como una señal cósmica. La mente se aferra a estas experiencias y construye sobre ellas la ilusión de que está avanzando. Pero toda experiencia que pueda ser reconocida, medida o comparada es una proyección del pensamiento. Si observamos con total atención, nos daremos cuenta de que el yo, el ego, busca permanencia a través de estas seguridades creadas por el pensamiento. Sin esa identificación con niveles, maestros o experiencias, ¿qué quedaría? La mente, al perder sus referencias, teme el vacío. Pero ese vacío no es algo negativo, es el final de la ilusión. Solo en ese estado de total atención, sin proyecciones ni deseos de alcanzar algo, lo sagrado puede manifestarse. La verdadera mente religiosa no es la que sigue dogmas, ni la que se aferra a experiencias personales, ni la que repite afirmaciones sobre su crecimiento. La verdadera mente religiosa es la que ha comprendido la ilusión del tiempo psicológico, la que no busca una identidad espiritual, la que no tiene autoridad alguna sobre sí misma ni sobre otros. Es una mente en silencio, no porque se lo haya impuesto, sino porque ha visto la falsedad de toda búsqueda dentro del pensamiento. Cuando la mente está verdaderamente quieta, sin buscar, sin esperar, sin compararse, entonces aquello que no pertenece al tiempo, aquello que no ha sido creado por el pensamiento, puede revelarse, y lo que surge no es algo que pueda ser nombrado, descrito o enseñado. No es una meta que se alcanza, sino la explosión de algo completamente nuevo. Si no seguimos a nadie, ¿qué queda? Podemos descubrir la verdad sin depender de una guía externa. Estas preguntas no buscan una respuesta inmediata, sino abrir un espacio genuino de exploración, donde la mente pueda observar sin estar atrapada en sus propios condicionamientos. A lo largo de la historia, el ser humano ha sentido la necesidad de aferrarse a alguien o algo que le prometa dirección. Pero, ¿acaso no es esa búsqueda el mismo patrón que ha perpetuado el conflicto interno? Buscamos seguridad en la creencia, en el maestro, en la jerarquía espiritual, porque el vacío de no saber nos inquieta. Pero, ¿es ese miedo diferente a cualquier otra reacción condicionada? La mente ha estado atrapada en la inercia del pasado y la anticipación del futuro, acumulando experiencias, comparaciones, expectativas.
Sin embargo, la verdad no está en un método, en una enseñanza ni en la autoridad de otro. No es cuestión de tiempo ni de esfuerzo. Solo cuando cesa la búsqueda, cuando el pensamiento deja de proyectar sus propias ilusiones, puede haber una posibilidad de ver. Si esto es así, surge algo radical. ¿Qué sucede cuando dejamos de buscar respuestas fuera de nosotros? ¿Qué ocurre cuando no hay un camino trazado ni una meta que alcanzar? En esa quietud, ¿queda algo por descubrir? ¿O es que la propia pregunta desaparece? Soltar todo sin aferrarse a nada puede generar miedo, pero ¿es ese miedo más que otra proyección de la mente condicionada? El deseo de certeza y permanencia nos ha llevado a construir innumerables sistemas espirituales, pero la verdad no puede fragmentarse ni medirse. No es un destino al que se llega, sino algo que solo puede revelarse cuando la mente está completamente libre. Cuando la mente deja de perseguir, deja de comparar, deja de aferrarse a experiencias y autoridades, queda un espacio sin movimiento, sin ruido, sin dirección. Y en ese silencio, lo desconocido, lo que no pertenece al pensamiento, lo que no está atrapado en el tiempo, puede manifestarse. Pero no se trata de buscarlo, porque la propia búsqueda es el obstáculo. ¿Es necesario buscar ese silencio? ¿O la propia búsqueda es lo que lo impide? Tal vez, cuando todo esfuerzo cesa y el tiempo psicológico deja de operar, lo eterno puede revelarse por sí mismo, sin ser llamado, sin ser perseguido. Hasta pronto, y si esta indagación tocó algo en tu interior, dale me gusta, compártela y suscríbete al canal para seguir explorando juntos estas reflexiones. Nos vemos en el próximo video. ¿Te has preguntado qué hay más allá de las estrellas? El universo esconde secretos. ¿Estás listo para descubrirlos? Tu viaje hacia el despertar comienza aquí. ¿Qué significa elevar tu conciencia a una nueva dimensión? Todo está alineado para un propósito mayor. En la geometría del universo se esconden nuevas y antiguas respuestas. Es momento de abrir tu mente y tu espíritu. La quinta dimensión está al alcance de tu ser. La conexión entre el ser y el cosmos está más cerca de lo que crees. El canal de la quinta dimensión, donde el cosmos y la conciencia se encuentran, despierta el poder del universo en ti. Eso y mucho más, aquí, en el canal de la quinta dimensión. Suscríbete y únete a nuestra comunidad para no perderte ninguno de nuestros contenidos inspiradores.